Bien, hermanos, que lo bendiga esta tarde. Damos la bienvenida con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Creo que nos reunimos para lo mejor, a escuchar la palabra de vida eterna. Solamente queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Luz Mael, Dios la bendiga, bienvenida. Mananita, Dios la bendiga, bienvenida. Samuelito, también. Hermano Miguelito, Dios lo bendiga y bienvenido. Patricia, ahí por ahí con su familia, hermano Esteban, todos sean bienvenidos. Marina, Lisek, todos. Entonces nos disponemos para lo mejor, esperando que Dios nos bendiga nuestras vidas a través de su palabra, que es lo que Dios ha dejado para bendecir nuestras almas. Las almas se alimentan de la palabra del Señor. Así que cantamos Solo Creed y ya nos pasa la palabra. Espero que se sientan bien. Bienvenidos. Inclina nuestro rostro, oramos al Señor y damos paso a la palabra. Si usted trae alguna necesidad especial, solo levante su mano y así la hacemos notoria delante del Señor, no importa cuál sea. Él es todavía suficientemente Dios para poder ayudarnos en medio de la dificultad. Amado Padre y buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti como personas necesitadas para pedirte, Señor Dios, en esta noche que tú tomes el cuidado de cada necesidad, Señor. Hemos orado por las peticiones, hemos orado por la ofrenda, hemos cantado, Señor, y te hemos adorado durante este tiempo. Padre, nuestro corazón está en la expectativa de lo que tu palabra tenga para nosotros. Padre, nuestro corazón, Señor, se ha abierto en esta noche. Disponemos nuestro ser, cuerpo, espíritu y alma. Padre, abrimos nuestra mente, Señor, como la matriz de nuestro espíritu, para recibir, Señor, el germen de vida. Padre, que el Espíritu Santo vivifique su palabra entre nosotros. Toma el cuidado de esa palabra, Señor, que ya corra en esta noche y llegue a cada corazón, Señor Dios, que pueda estar sediento o hambriento de ti. Padre, habla a cada vida, Señor, que aquel que no te conoce, Señor, hoy sea el día en que su corazón sea sacudido a tal grado que pueda correr, Señor, y no esperar un día más para venir bajo tu sangre y arreglar su vida contigo. Padre, que al final salgamos diferentes, que tu palabra nos transforme, que tu palabra penetre lo profundo de nuestro ser y no salgamos iguales de lo que hemos llegado, sino que salgamos más cerca de ti y dispuestos a caminar cada peldaño de nuestra vida tomado de tu incambiable mano, Señor. Es nuestra oración, Padre amado, que el Espíritu Santo se mueva en libertad en esta noche, circuncidando cada oído que ha de oír tu palabra, cada corazón que ha de recibirlo, Padre, y de esa manera la gloria sea tuya, el beneficio sea nuestro, Padre, y la alabanza de nuestros labios y de nuestro corazón sea regalada o dada, Señor, solamente para ti. Señor, de esa manera nos acercamos al considerar tu palabra, esperando en tu bendición, y que el Espíritu Santo tome este ser mortal que ha de hablar tu palabra bajo tu sangre, Señor, y seamos limpiados, y que de esa manera tu palabra salga en autoridad, en poder y en vida para cada corazón. Es nuestro ruego, Señor, en esta noche, porque dependemos de ti y nos reportamos de esa manera para tu servicio, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Abra por favor su Biblia conmigo
El que no trajo su Biblia, allí puede mirar al lado de su hermano o la persona que esté a su lado. Y quisiéramos ir al libro de los Proverbios. Quisiéramos tomar un versículo allí en el capítulo número 18. Libro de los Proverbios, capítulo número 18. ¿Lo tenemos? Proverbios, capítulo 18. Allí después del libro de los Salmos. Muy bien, vamos a leer un versículo que es el versículo número 10. Dice el Señor, Proverbios capítulo 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Lo leemos todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien, mis hermanos, el Señor los bendiga. Si alguien no estuvo en el servicio ayer, hemos venido de la ciudad de Cúcuta, tras la invitación de nuestro hermano y pastor de este lugar, nuestro hermano Juan Pérez, para poder compartir en la noche de ayer, hoy y mañana en la mañana, si el Señor así lo permite, dándonos la vida y la salud, poder hablar un poco de la palabra del Señor y traer de lo que Dios nos da, de la bendición que Dios da, de esa manera poder compartirla con cada uno de ustedes, esperando que sea de ayuda, de fortaleza, de ánimo para nuestras vidas, sabiendo que realmente el alimento que nuestra alma necesita es la palabra del Señor. Este cuerpo se alimenta del fruto de la tierra. Nuestra alma se alimenta de la palabra que creó esa tierra de la que se alimenta su cuerpo. Así que es para nosotros de bendición estar aquí con ustedes. Ayer hablábamos un poquito de lo que es ser cristiano y llegamos a la conclusión desde que empezamos. Hubiéramos podido simplemente decirlo y cerrar que cristianismo no es hacer o dejar de hacer, sino que cristianismo es ser. Y cuando se es, entonces se hace o se deja de hacer. Entonces, cuando uno pone las cosas en orden, es mejor. Y uno camina con el parabrisas despejado. Pero si el limpiabrisas no sirve, el parabrisas se llena de agua. Y si no hay por dentro algo que funcione y no permita que se empañe el vidrio, pues el accidente es seguro. Sea en un barranco o sea contra un poste, pero allí termina la vida del individuo si no sabe a qué viene a la casa del Señor. En esta noche, si ustedes me soportan un poquito, quisiéramos hablar de un tema que titularíamos Ciudad de Refugio. Ciudad de Refugio. Ese sería nuestro tema. Cuando tomamos el texto de la Escritura, es un texto muy conocido. Se han compuesto hermosos himnos aquí de esta Escritura, donde podemos hablar de que Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mire usted que una conclusión rápida que usted puede sacar de ese texto es que la Biblia dice que el justo será levantado, no el injusto. La Biblia no dice que a la torre fuerte correrá el injusto, sino el justo. Y él es el que es levantado, porque generalmente el injusto nunca va a correr, porque nunca va a considerarse injusto. Entonces él no va a necesitar o va a considerar, no, nunca va a considerar que necesite correr para salvación o para protección, sino el que corre es el justo, porque él sabe de dónde viene su justicia y él sabe que su justicia no proviene de sí mismo, sino que él sabe que su justicia solo proviene de Dios. Entonces la Biblia dice que a él correrá el justo y será levantado. Entonces es el justo el que puede correr. Ahora, el Señor no levanta al injusto, el Señor no levanta al impío. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero esas mismas veces el Señor lo levanta.
Pero el injusto cae, y pues realmente es que el injusto no cae, el injusto se la pasa caído, entonces no hay cómo poder levantarse. Cuando tomamos aquí este texto y de lo que vamos a hablar sobre la ciudad de refugio, cuando usted va a la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, aparece un hombre muy sobresaliente, y ese hombre es el profeta Moisés. Cuando usted mira del profeta Moisés, usted lee por allí en el cuarto libro de la Biblia, que es el libro de Números, en el capítulo 35, y usted lee cómo el Señor le ordena a Moisés establecer unas ciudades, y le dice cuántas ciudades serían, y le dice que serían 6, y le dice que esas 6 ciudades tendrían unas características, y que esas 6 ciudades serían ciudades de refugio, y le dice quiénes se refugiarían en esas ciudades, bajo qué circunstancias se pudieran refugiar allá. Y le dice que esas 6 ciudades ahora serían 3 ciudades después de cruzar el Jordán, es decir, cuando dentro de la tierra de promesa, y 3 ciudades de este lado del Jordán, fuera de la tierra de promesa o en el desierto. Pero le dice cuándo hacerlo, y le dice: mire, Moisés, vas a establecer 6 ciudades de refugio, pero esas 6 ciudades de refugio solo las establecerás después de que hayan poseído la tierra. El pueblo de Israel todavía estaba en el desierto, no había entrado a la tierra, pero el Señor ya le estaba diciendo lo que iban a hacer después de que entraran a la tierra, es decir, después de cruzar el Jordán. Esa tierra era la tierra de promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, a su nación especial. Y luego de que le da la indicación, usted mira que Moisés, al lapso de ciertos años, él muere y sale de la escena. Y Dios levanta a un hombre llamado Josué. Y a ese hombre, y bajo ese hombre llamado Josué, es que Dios le entrega la tierra prometida a su pueblo. Entonces el pueblo pasa el Jordán, llega a esa tierra de Canaán y poseen la tierra por medio de el mando de Josué. Y ese Josué le repartió la tierra a cada tribu y todo lo que el Señor hizo allí. Y luego de eso, el Señor le habla a Josué y le repite lo que le había ordenado a Moisés, porque era el tiempo en que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Entonces, abra conmigo una escritura, está en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Josué. El libro de Josué es el 6º libro allá de su Biblia, para que sea más fácil ubicarla, y va a buscar el capítulo número 20. Y el capítulo número 20 dice de la siguiente manera: ¿lo tenemos? Josué capítulo 20. Vamos a leer los primeros 9 versos. Usted se asegura que el que está a su lado tenga el texto. Posible no ha tenido la ocasión de leer la escritura y tal vez no pueda ubicar el libro de Josué. Muy bien, dice así, del verso 1 en adelante: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí. Mire usted quiénes se podían refugiar o acoger: el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, y se expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto,
en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a aquellas, cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese a mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Muy bien. Ahora, cuando usted mira la escena de la escritura que acabamos de leer, había una ley en el Antiguo Testamento, y era ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro debe morir. Y esa ley era dada de esa manera: el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Entonces había una ley, y era que cuando un hombre matara a otro, la familia, el pariente cercano de aquel que había muerto, podía ir y de su propia mano vengar la vida o la sangre derramada de su familiar. Entonces el vengador podía perseguir al homicida y lo encontraba y lo mataba, y él tenía el derecho de hacerlo. Ahora, así era establecido en el Antiguo Testamento que fuera, pero resulta que había unos casos en la Escritura en que el homicida no era un homicida adrede, no lo hacía voluntariamente, no lo hacía con alevosía, no lo hacía con intención de que lo vio, lo calculó y fue y lo mató, sino que posiblemente él estaba trabajando y en ese accidente, en ese trabajo ocurría un accidente y ese hombre moría, y entonces él no lo había matado por enemistad. Tal vez había podido matarle de otra manera, en la cual él no era responsable, no había buscado su muerte, pero él no iba a tener oportunidad, sino que él lo que tenía que hacer era huir del vengador, porque el vengador vendría y lo buscaría para matarlo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y lo estableció, como lo acabamos de leer a través de Josué. El Señor le dijo: aquel hombre que matare de una manera inocente por accidente, ese hombre tendrá la oportunidad de huir y de correr a alguna de esas 6 ciudades que yo le estoy diciendo o que vamos a establecer. Ahora el Señor establece 6 ciudades para que el hombre pudiera correr y llegar a esa ciudad y ser libre de la sangre de aquel que había matado y ser libre de la persecución de aquel vengador. Ahora fíjese usted, el vengador podía atraparlo, lo alcanzaba y lo acababa, lo mataba. Entonces este hombre tenía que salir corriendo por su vida, huir para salvarse. Pero cuando él iba a huir, ¿hacia dónde huía? Si el vengador lo atrapaba, pues no había lugar de refugio. Entonces el Señor estableció esas 6 ciudades. Y esas 6 ciudades les eran dadas para que ellos pudieran correr, y al entrar a esa ciudad el vengador no podía tocarlos. Fíjese usted, el vengador no podía llegar a ellos. Entonces Dios le estaba dando una oportunidad a aquel homicida. Le estaba dando una oportunidad a aquel que lo había hecho en una manera inocente o accidental. Ahora, el Señor estableció esas ciudades de una manera muy especial, porque Él puso ciudades al norte, puso ciudades en el centro, puso ciudades en el sur. ¿Para qué puso esas ciudades de esa manera? ¿Para qué las distribuyó de esa manera? Para que independientemente de donde estuviera aquel homicida, inocente entre comillas, él pudiera correr. Independientemente de donde estuviera él, donde hubiera cometido su delito, él tuviera un lugar cercano de refugio. Porque ¿qué si él está en el norte y la ciudad quedaba solo en el sur? Entonces él simplemente iba a tener que atravesar toda la nación para llegar al lugar de refugio, y entonces fácilmente sería atrapado. Si él estaba al norte y la ciudad quedaba en el centro, pues posiblemente le iba a quedar más cerca. Entonces iba a ser muy complicado y no iba a haber una real oportunidad. Pero el Señor colocó las ciudades de una manera muy especial para que aquel homicida siempre tuviera una ciudad cercana para esconderse, dándole una verdadera oportunidad a aquel pecador de que pudiera correr a un lugar, a una ciudad de refugio, donde poder allegarse y refugiarse de una manera pronta. Usted mira, y había unas ciudades en el valle, había ciudades en la montaña, había ciudades aún en el desierto.
para que aquel homicida inocente no tuviera excusa. Como dice la Biblia, creo que en el libro de Isaías, por torpe que fuera, no se puede perder. Por torpe que sea, no se puede extraviar. Si aquel asesino era inocente, entonces por eso dice el texto, a él correrá el justo. Ese hombre puede correr al Señor y entonces el Señor lo puede recibir y puede haber misericordia para él. Entonces el que no quisiera correr, por eso el texto, si por torpe que fuera, no se va a extraviar. Si el hombre mataba a alguien y él estaba en cualquier parte de la nación, él podía correr al norte, al centro o al sur, donde le quedara más cercana a la ciudad. Si él estaba en el desierto, había una ciudad en el desierto para él, dándonos a entender que no importa cuán difícil sea la situación, cuán difícil sea el lugar en que el individuo estuviera, había una zona de descanso, de paz, de refugio para él. Es decir, que no había excusa para no entrar a la ciudad de refugio. Si él estaba en el valle, había ciudades en el valle. Si él estaba en el monte, había ciudades en la montaña. Había ciudades en el desierto para indicar que no importa cuán difícil sea, hay un lugar de refugio. Había ciudades en la montaña donde dando a entender que eran lugares visibles. Mire usted, no hay lugar difícil donde no se pueda llegar. No hay lugar lejano que no se pueda llegar a una ciudad de refugio. No hay lugar escondido que no se pueda llegar. Y no hay lugar que no sea visible, porque aún en las montañas estaba la ciudad. ¿Para qué estaban puestas en la ciudad? Para que pudieran ser vistas. Toda persona podía ver la ciudad de refugio. Toda persona podía llegar a la ciudad de refugio y hallar salvación. Entonces, hermano, lo único que necesitaba ese individuo era realmente querer ser refugiado, realmente querer ser salvo. Ahora, había unas características y era que esas ciudades nunca cerraban sus puertas. La oportunidad de misericordia estaba abierta todo el tiempo. Las puertas no se cerraban. El homicida podía cometer su homicidio a la madrugada. Recuerde, estamos hablando de homicidios no intencionales. Ese hombre podía, en el momento de la situación, correr y la puerta estaba abierta. Él no tenía que esperar que alguien le abriera. Las puertas nunca se cerraban. Esas ciudades nunca eran cambiadas, siempre fueron las mismas 6 ciudades. Porque las ciudades no eran determinadas al gusto del hombre. Las ciudades fueron determinadas a gusto y voluntad de Dios. Entonces no había nada que el hombre pudiera argumentar, porque el hombre pudiera decir, a este sí y a este no, pero no había opción para eso, porque el Señor determinó todas las normas, todas las reglas. Y qué bueno es saber que es Dios el que determina todo para el hombre. Primero nos da la oportunidad, cuando Dios lo determina todo, nos da la oportunidad de que ya todo está hecho, todo está dicho. Pero también nos trae una carga adicional, una presión adicional, porque nos está diciendo que tenemos que someternos a lo que Él dice. Y esa es la manera en que Dios trabaja. Ahora, esas ciudades nunca eran movidas de su lugar, nunca se cambiaban las ciudades, siempre eran las mismas y esas ciudades siempre estarían en el mismo lugar. No es que levanto esta ciudad acá y me la llevo para otro lado. No, las ciudades estaban donde el Señor las había determinado. Abra conmigo otra escritura en Deuteronomio. Antes allá de Josué, donde buscamos ahora. Deuteronomio capítulo 19. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 19, verso 3. Dice de la siguiente manera: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá.
No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcanzare por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Fíjese usted que dice la Biblia aquí que esas ciudades de refugio sus caminos tenían que estar arreglados. O sea, no era que el hombre decía a esa ciudad y cómo llego allá, móntese por un árbol, trépese una roca, nada de eso. Sino que el Señor, mire usted, el Señor, las puertas abiertas todo el tiempo, nunca se cerraban. Ciudades asequibles en cualquier lugar, a cualquier distancia siempre habría una ciudad cercana. Ciudades en diferentes lugares, desiertos, montañas, valles, donde fuera. Ciudades de este lado del río y de este lado del río. Eran 6 ciudades, número de hombre, porque era la oportunidad de la salvación para el individuo. Y esas ciudades tenían que tener el camino. El Señor le ordenaba al pueblo que trazara bien el camino. Porque cuando el individuo necesita la salvación, debe haber un camino provisto para salvación. La puerta que es el Señor, esa puerta nunca se cierra. Y cuando el individuo iba a llegar al camino, debería estar señalizado el camino. Ellos colocaban una palabra en hebreo como un aviso. Cuando usted va para cualquier lugar, entonces usted encuentra avisos en el camino. Si no hay camino, ¿por dónde se va a meter? Pero si hay camino, ese camino tiene señal. Y entonces dice, yo venía de Cúcuta y decía, Tunja, tantos kilómetros. Y más adelante Tunja, y una flechita para allá o para allá. Y si yo llegaba a un puente o a un romboy, como llaman acá, ¿para dónde iba a coger? Tiene que haber una señalización. Y el Señor demandaba que el camino para cada ciudad de refugio estuviera señalizado. Fíjese usted, hermano, la oportunidad de misericordia que el Señor le daba a ese homicida, que el camino tenía que tener marcas, señales, y las señales eran avisos que tenían una palabra que quería decir refugio. Si el individuo corría, ahora, ¿cómo iba a correr? Él no iba a ir ahí todo tranquilo y comiendo chicle, y no. Yo creo que ese hombre sabía que su vida estaba en peligro, sabía que el vengador iba detrás de él. Entonces yo creo que él tenía que ir a prisa, porque la oportunidad de su salvación dependía de la velocidad que él tuviera para encontrar la zona de refugio. Ahora, ese camino debería estar bien arreglado, bien señalizado. Ahora, voy a leer algo acá, dice en el mensaje Dejando Escapar la Presión. Dice, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Cuando alguien cometía algo malo tenía un lugar de escape. Y creo que fue Josué el que construyó esa ciudad. Si la persona hacía algo malo y tenía que morir, había una ciudad de refugio donde podía huir. Estaban seguros si sus perseguidores no les alcanzaban antes de llegar allá. Pero si lo alcanzaban, lo mataban en el camino. Si él había cometido un crimen involuntario, él apelaba a su caso demostrando que estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces él podía ser llevado a una de sus ciudades de refugio y sus perseguidores no podían entrar en aquella ciudad. ¿Qué se sentiría saber que se había hecho algo malo y que uno sabía que estaba malo, pero que aún había un lugar donde no tendría que preocuparse, porque si él entraba allí, él estaba seguro? Ahora, si la persona cometía aquello voluntariamente, no podía entrar allí. Si había cometido un asesinato voluntariamente, se le juzgaba a la puerta. Ahora, voy a presentarles un tipo de eso. Si un hombre ha hecho algo malo y se lamenta de haber pecado, hay un lugar de refugio para él. Pero si a él no le importa, entonces no hay lugar para él, porque no sería aceptado. Si él hizo mal porque quería hacerlo, no había oportunidad para él. Y hoy es igual. La cosa era que se había hecho mal y él quería, él podía ir a ese lugar de refugio. Ahora, ¿qué indica esto? Allá era un homicida inocente, entre comillas, si me hago entender. Ahora, ¿cómo aplicamos eso para nuestro día hoy? ¿Qué tiene que ver las ciudades de refugio de allá con usted y conmigo hoy? El pecador hoy, él peca porque él nació en pecado y él vive en una vida de pecado. Pero cuando el individuo, cuando él reconoce su condición de pecado
y él mira hacia atrás su vida y él sabe que él ha hecho mal y él se arrepiente, es decir, se lamenta y tiene un dolor profundo en su corazón de haber pecado, entonces para él hay oportunidad de correr. Pero si él se deleita, si él aún se le presente su condición y él de alguna manera les ha dicho que esa manera de vivir, esa manera de proceder está equivocada, que él está perdido, que él es un asesino, que él es un ladrón, que él es un mentiroso, que él es un hechicero y un montón de cosas que la Biblia demanda de malas actitudes humanas, pero él desecha eso y dice, eso es cuento. Él representa a aquel homicida que lo mató a ese hombre de una manera voluntaria. Ahora, la persona no se condena por las obras de su pecado. La Biblia habla de las obras de la carne. La Biblia dice que las obras de la carne son muchas y menciona muchas. Y dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los homicidas, los ladrones, los mentirosos, los pendencieros, los que crean enemistades, los que crean pleitos, los maldicientes, los homosexuales, los afeminados. Porque una cosa es ser afeminado y otra cosa es ser homosexual. Todas esas obras de la carne no condenan al individuo. Mire usted qué cosa. No diciendo que las hace y se va para la gloria, no. Pero el individuo no se condena por las obras de la carne. El individuo no se condenaba por haber matado al individuo, al otro. El individuo se condena porque cuando le es presentada la oportunidad de refugiarse, él la desecha. La Biblia no dice que el cuerpo que pecare ese morirá. Porque donde la Biblia diga el cuerpo que pecare ese morirá, todos estaríamos muertos, y muerte quiere decir separación de Dios, separación eterna de Dios. Entonces no tendríamos caso de estar acá, porque ni usted ni yo tuviéramos oportunidad, no habría nada que hacer de venir a una iglesia o de siquiera buscar una salvación de nuestras almas. La Biblia dice es el alma que pecare, esa morirá. Digo el Señor en Juan 3:18 de esa manera, dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, por cuanto no ha recibido el unigénito de Dios. Entonces el individuo hoy, aquel hombre que era inocente o aquel hombre que podía huir en aquel entonces, hoy representa una persona que sabe que es un pecador, que sabe que él está viviendo de una manera equivocada, que sabe que si él muriera hoy, el infierno lo espera, y entonces él entiende que necesita salvación y la salvación le es presentada. Entonces él sabe que él puede correr a Jehová y él será levantado. Él sabe que él puede correr y hay misericordia para él. Entonces para él hay refugio. Y él tiene oportunidad de salvación. Pero si la persona opta por seguir pecando voluntariamente, si la persona dice eso es puro cuento, eso es mentira, no hay ocasión, no hay ciudad, no hay oportunidad, no hay manera de correr, porque no siente necesidad de correr. ¿Qué va a correr si no está asustado? Entonces cuando el hombre peca voluntariamente, cuando el hombre después de que le es presentada la palabra, él desecha la palabra, desecha la sangre que lo salvó en el Calvario, desecha el camino, desecha la ciudad, desecha la puerta abierta, desecha la ocasión de misericordia, entonces ese hombre insiste en pecar voluntariamente, en deleitarse en la vida inmunda que lleva. El vengador lo atrapará. Ahora, ¿quién es el vengador en este caso? El vengador, póngale el nombre que quiera, el diablo o Satanás, dice la Biblia. Cuando una persona peca voluntariamente, es presa del diablo. Esa persona está en sus manos y esa persona nunca llegará a la zona de refugio. El vengador le atrapará y el vengador tiene todo el derecho de matarlo. Y recuerde, muerte es separación eterna de Dios. Porque Dios no va a tomar al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Y dijo en el libro de Eclesiastés que toda obra vendrá a juicio, sea privada o pública. Y en la presencia de Dios, nuestros pensamientos suenan más fuerte que nuestras palabras. Entonces no hay excusa.
Entonces, cuando la palabra le es presentada al pecador y el pecador identifica que él es un salvaje, que él está viviendo de una manera animal, que él está viviendo de acuerdo a la concupiscencia de su carne, que él está satisfaciendo, como dice la Biblia, los deseos de su carne, que él está obrando de manera equivocada, y él entiende que si él muriera está perdido, y él no tiene el deseo de morir, sino que él desea salvación. Entonces él no se queda fresco ahí caminando como si nada pasara, sino que él tiene que correr, porque el vengador viene detrás de él para acabarlo. Entonces él tiene que correr por su vida. Él tiene que huir de la vida venidera. Él tiene que buscar un lugar de refugio. Y recuerde, por torpe que sea, no va a fallar. Entonces el que falla es peor, es más bajo que un torpe. El que no acepta la oportunidad de misericordia que el Señor le está dando a la persona. Entonces la persona tenía que huir. Y cuando la persona huía y la persona llegaba, ahora cuando él llegaba a ese lugar, había un requisito. Y es que él no podía entrar por la ventana, ni saltarse los muros, porque había una puerta. Y la Biblia enseña que la puerta es la palabra. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Y cuando dijo yo soy la puerta, se refiere a que Él era el verbo hecho carne. La puerta de acceso a Dios es la palabra. Pero recuerde, los caminos estaban señalizados. Había un camino. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay un camino para el pecador, y el camino se llama la sangre del Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, solo para aquel que quiera correr por su alma. Entonces ya no es problema de Dios. Usted no se puede quedar, no, pues yo soy buena persona y yo aquí estoy bien, y si Dios me quiere salvar, que me salve. No, hermano, eso no es así. Porque la Biblia dice que todos, Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No es por obras buenas ni por obras malas, no hay nada que hacer. Se requiere una entrega, una decisión individual, suya y mía. Nadie puede decir por usted, que mi papá, que mi abuelita era, que mi tatarabuelo era, que es que yo soy, que a ver si mi esposo quiere, es que mi mamá no me deja. No, hermano, allá no se corría por familias. La Biblia no dice que el asesino iba, cogía a la familia y salía corriendo. La Biblia dice que él tenía que correr por su vida y que su familia corra por la de ellos. A la gloria no se entra de la mano ni de gancho. A la gloria se entra de a uno, porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces hay un camino provisto para el pecador que se arrepiente. La sangre del Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es el camino. Y hay una puerta. Usted no puede entrar a la gloria por la ventana. Usted no puede pretender entrar a la gloria porque es buena gente, porque es buen hijo, porque es buena mamá. No. El que no entra por la puerta, dijo la Biblia, es ladrón y salteador. Entonces hay una puerta. Y la puerta es la palabra. Dijo el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae primero. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí, y Él es la palabra. Entonces hay una puerta para llegar a Dios. Y una cosa tremenda es que la puerta de la misericordia permanece abierta 24 horas, como permanecían abiertas las puertas de las ciudades. Ese camino estaba señalizado. Hermano, es que por eso le digo, como dice el libro de Isaías, por torpe que fuera, no se puede extraviar. La Biblia le da señales al hombre. El hombre está buscando, dice, para Marte, está buscando vida en Júpiter, está buscando vida en la Luna. ¿Usted por qué cree que está buscando vida en la Luna? ¿Por qué están buscando establecer satélites en el espacio para irse a vivir allá? Cuando el río suena, entonces el mismo hombre sabe que esto está a punto de perecer. Los documentales anuncian, lo que pasa es que como lo vemos para el 2050, pues ya para ese entonces estamos muertos todos. Que los polos se están derritiendo y que toda la tierra va a estar llena de agua. Entonces solo falta que aparezca un Noé ahora a construir un arca. La Biblia nos habla de los terremotos, de las pestes. Antes era un pequeño gripa y allá el mejoral o el azagüín, y eso era una belleza. Hoy nos pica un mosquito y no nos deja una roncha, sino que nos trae enfermedades que nos pueden matar.
mañana va a llegar otra, ya no será el chikungunya, va a ser otra cosa peor. Usted va al médico y un ibuprofeno y un acetaminofén, dígame usted si eso puede traer sanidad. Eso en lugar de aliviarlo, eso perjudica más. El hombre sabe, hay un instinto en el corazón del hombre que lo dejó el Señor, que él tiene que correr por su vida, pero el lugar de refugio no es la luna, el lugar de refugio no es Marte, el lugar de refugio no es que el que hizo Saddam Hussein, un búnker bien debajo de la tierra, porque la Biblia dice que estén bien arriba o aún debajo de las piedras, de allá lo sacará el Señor. La Biblia dice: conmoveré los cielos y conmoveré la tierra nuevamente. Entonces no hay lugar de refugio. No se esconda detrás de su religión, no se esconda detrás de su papá o de su mamá, no se esconda detrás de su esposo, porque ellos no pueden dar un centavo por usted. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera pueden dar un centavo por sí mismos. Yo no puedo dar un centavo por la salvación del alma de mi madre, ni de mis hijos, escasamente, ni siquiera puedo dar por la mía. Pero hubo alguien que sí lo dio por usted y lo pudo pagar por toda la humanidad, y se llama Jesús. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y las puertas de la ciudad sigue abierta para usted. Lo único que necesita no es salir a preguntarle a ver qué dice su papá. Lo único que tiene que hacer es correr por su vida, si es que usted reconoce que es un pecador y que está perdido. Ahora, así que el camino estaba bien señalizado, hermano. El camino a la gloria está bien marcado. El camino a la salvación está bien señalizado. ¿Sabe usted que es más fácil ir a la gloria que irse al infierno? No me diga que no. Pregunta: ¿qué es más fácil, tener una mujer o dos? Una. Usted tiene una, usted no tiene que andar escondiendo nada. No tiene que andar inventando nada. Usted llega y duerme a la casa, ¿qué? No se va a equivocar de casa. No tiene que decirle a la una mentira y tapar a ver para que la otra no se entere. No tiene que tener un cargo de conciencia. ¿Qué es más fácil? Salir de trabajar, irse para su casa, hacer el mercado en su casa, pagar las obligaciones de sus hijos en el colegio y ser un buen padre que cuida de sus hijos, o deberle a cada santo una vela y le llega la quincena y 200,000 pesos en la cuenta de la tienda, y luego el sábado por la noche, bien trasnochado para el domingo no saber de quién es vecino. Dígame, ¿qué es más fácil? ¿Cómo me va a decir que es más fácil eso y que es más vida andar uno con la boca llena de espuma a la madrugada, oliéndole a podrido el cigarrillo, el trago que se tomó? Y tener dolor de cabeza y no saber de dónde es, y esculcarse los bolsillos y no saber dónde gastó la plata, y perder la chaqueta y perder los papeles porque hasta en el camino lo robaron. ¿Cómo me va a decir que eso es mejor clase de vida? ¿Cómo me va a decir que eso es deleitoso? Es más fácil ir a la gloria. Tiene que ser una sola persona, aceptar al Señor Jesucristo y vivir como cualquier ser humano nacido de nuevo pudiera vivir. Y perdóneme la expresión, no como bestias salvajes. Entonces el camino a la gloria no es difícil. Es más difícil perderse. Es más difícil andar uno de ebrio y borracho y buscándose la muerte, una mala hora por allá a la madrugada en un lugar de mala muerte. Eso sí es difícil. Pero había una manera de llegar. Y cuando el individuo llegaba a la ciudad, él no es que llegó y pasó derecho y hizo lo que se le dio la gana. Hoy las personas le dicen: Dios mira tu corazón. Él no mira tu alma, Él mira tu corazón y ya, Él no se interesa por nada más. Mentira más grande que el diablo le puede decir a una persona. Ahora, cuando el individuo llegaba a la ciudad, había unos jueces en la ciudad, porque su caso tiene que ser juzgado. Y los jueces estaban a la puerta de la ciudad, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, cuando usted llega al Señor, no importa el problema que usted traiga, venga como usted venga, el Señor lo recibe porque la puerta está abierta, pero hay un juicio a su caso, y el juicio es por la palabra. El individuo llegaba y exponía su caso, pero él tenía que demostrar que era inocente. Usted no va a llegar a la gloria diciendo: yo era buena gente. No, demuestre que es inocente. ¿Cómo lo va a demostrar? Recuerde que la manera de poder llegar a la puerta era haber corrido, y para correr era porque usted era inocente. Y hoy para nosotros, ¿qué es? Bajo un arrepentimiento. Si usted y yo no venimos bajo un arrepentimiento, si no hay un dolor profundo y un deseo de dar media vuelta, no la vuelta entera, porque cuando usted da la vuelta entera vuelve a quedar en el mismo lugar, un deseo de cambiar, de que su vida sea diferente, entonces usted recibirá el poder transformador de la palabra, y la palabra juzga su caso. Y cuando la gota de sangre del Señor Jesucristo cae sobre su vida,
es como el cloro cayendo sobre la tinta, lo desmenuza y usted es blanco, como dijo en el libro de Isaías. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, será emblanquecido como la lana. Entonces su caso tiene que ser juzgado por la palabra, y la palabra nos dirá qué es lo que sigue y qué es lo que hay que hacer. Y si aquellos ancianos que estaban juzgando, ellos podían dar el veredicto y el individuo era hallado realmente arrepentido y realmente llegaba, entonces la persona tenía derecho a estar a la ciudad, y el individuo podía trabajar en la ciudad, él podía tener herencia en la ciudad, él podía estar a salvo en la ciudad, y el vengador no lo podía atrapar. Cuando usted viene a Cristo y Cristo es su roca fuerte y el Señor Jesucristo es su escondedero, el diablo no le puede dañar. Hermano, pero ¿cómo me va a decir eso? Entonces, ¿por qué el cristiano se enferma? Porque recuerde que el Señor está hablando de la salvación del alma. Al fin y al cabo, esto vino del polvo y al polvo tiene que volver. A este lo cuidamos, lo perfumamos y procuramos vestirlo lo mejor posible. Y al de adentro, el de adentro nadie lo huele, solo Dios. Y si el olor que llega del de adentro a Dios es como un hombre pecador, entonces es el olor de todos los basureros que pueda haber, no solo en Duitama, sino en todo el mundo. Y el Señor, ¿usted cree que se va a comer eso? ¿Qué hace usted con la candela? ¿O qué hace en el lugar donde está, ya les dije, ¿qué hace donde está la basura? Le prenden candela. Y usted mira qué dice la Biblia dice que para el mundo pecador lo que le espera es el fuego, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y usted mira los días de Sodoma y Gomorra y lo que hacían era autorizar los matrimonios entre hombres y los matrimonios entre mujeres, y tráigalo al día de hoy. Por eso la Biblia dice, como fue los días de Sodoma, así será en los días del Hijo del Hombre. Ese fue el pecado que hizo que Dios destruyera la humanidad en su día. Hoy no va a ser diferente. No importa cuánto la sociedad diga que es bueno y que los noticieros digan que qué alegría y que el gobierno lo apruebe, la Biblia dice que Dios no lo aprueba. Es contrario a su palabra. Entonces, mis hermanos, mientras aquel hombre se mantenía en la zona de refugio, estaba bien. Pero si él empezaba a asomar una patica fuera de los límites de la ciudad, el vengador podía atraparlo. Cuando la persona entrega su corazón al Señor, él no puede empezar a jugar un día adentro y un día afuera. Hoy soy y mañana no soy. Cuando él se encuentra con Cristo, él está seguro siempre y cuando se mantenga en el límite de la palabra. Porque la palabra no nos deja hacer lo que nos dé la gana. No. Hoy le enseñan a la gente, viva como quiera y que Cristo lo ama y que todo está bien. No, mis hermanos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos como vuestro Padre es santo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Absteneos de toda especie de mal, apartados de la apariencia del pecado. Entonces la Biblia así nos dice una manera correcta de comportarnos. Y mientras el hombre se mantenía en la zona de seguridad, él estaba bien, él estaba en bendición. Pero si el hombre se salía de la zona de refugio, el vengador lo atrapaba. Cuando usted se mete al terreno del diablo, hermano, el diablo tiene derecho a sacudirlo, a zarandearlo, a pegarle la revolcada que sea. Pero mientras usted se mantenga en la zona de seguridad, entonces el diablo no lo puede dañar. Tal vez va a tocar su cuerpo, tal vez puede tocar su espíritu y puede poner muchas cosas en usted. Pero como le dijo a Job, puedes enfermarlo, puedes quitarle todo lo que tienes, pero su vida no se la puedes tocar. Porque su vida no le pertenecía al vengador, su vida le pertenecía al Salvador. Entonces solo hay un lugar de refugio. Oh, este es un buen tipo de la gente hoy. El hombre debe desear un lugar de refugio. Tiene que sentir la necesidad de él. Por eso es que el evangelio no es obligado. Eso no es impuesto, que es que tiene. No, él tiene que tener, sí, pero una necesidad. Tiene que estar el sentir. Si no, usted cree que va a correr por su vida. Después llegan a la iglesia, cree que por venir a la iglesia y leer la Biblia y venir acá, eso está bien. O va a haberse bautizado en agua es suficiente. No, el individuo tiene que verse que está corriendo por su salvación. Él tiene que buscar un nuevo nacimiento, un cambio de su naturaleza. Él tiene que sentir necesidad de Dios.
Pero si él cree que puede pelear sus propias batallas, siga adelante, pero de seguro que usted será capturado por su perseguidor. Algún día lo va a alcanzar. Cuando el hombre desea un lugar y lo ha hallado, él debe querer permanecer en él y no salir más. Quédese allí, mientras esté allí, estará seguro. Entonces hay un lugar de refugio. Qué alivio debe ser encontrar un lugar. Tan pronto atraviese las puertas, estas se cerrarán tras usted. Es decir, hablando del pecado. Yo estaría satisfecho, sí Señor. Él tenía que desear allí sin quejarse. Esa es la otra. La persona no viene al evangelio porque es que ahora no puedo, y entonces ahora. No, la persona debe venir. Hermano, yo pienso una cosa. ¿Con qué cara le vamos a exigir nosotros al Señor? Si hablando a la realidad, lo que merecemos es la muerte y el infierno. Porque Dios es un Dios santo. Vea, ni el cuerpo que usted tiene es suyo. ¿O usted pudo decidir de qué color iba a tener los ojos? Nada. Yo no pude decidir, como dice la Biblia, nadie puede añadir un codo a su estatura. Yo no puedo hacer un cabello de mi cabeza blanco o negro, nada. Mi cabello es como es, mi estatura es lo que es, yo soy lo que soy. Yo no pude decidir ser mono y azul y crespo. No era mi posibilidad de decidir. Entonces, si eso es con mi cuerpo, y el que me dio el alma y considera que yo vivo inmundo en pecado, ¿qué puedo exigirle a Dios? ¿Con qué cara el hombre se puede parar delante del Señor y cuestionarlo, o exigirle, o considerar que Dios está obligado a perdonarlo y salvarlo? Así no se llega nunca al Señor. La manera de llegar al Señor es reconociendo y diciendo: Señor, realmente soy un pecador. Realmente, Señor, identifico que no estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Señor, tendrás misericordia de mí. Yo deseo dar una media vuelta en mi vida. Si tú me das una oportunidad, yo vendré bajo tu sangre. Yo entregaré mi corazón a ti, Señor, y yo me esforzaré con tu ayuda por obedecer lo que tu palabra nos dice. Entonces Dios nos enseñará, Dios nos instruirá. Y repito, por torpe que sea, no se puede perder. Por eso dice la Biblia que torre fuerte es el nombre del Señor. Pregunta: ¿a dónde puede correr a usted? Si usted pone su confianza en el hombre, ese hombre tarde que temprano va a fallar. Por eso dijo el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la mujer: no, porque mi esposo no quiere nada con el evangelio. A mí sí me gusta el evangelio, pero no, mi esposo no me deja. Y usted se queda pegado del hombre y deja a su Señor. Y mañana, ¿qué le garantiza que ese hombre no se va con otra? O que ya no tiene otra y se la está jugando. O es que usted sabe que tiene otra y no lo quiere perder. Ahora ese es su problema. Yo no me quiero meter en su vida personal. Lo único que le estoy hablando es de la salvación de su alma. Hay una zona de refugio, pero no venga tranquilo. Tiene que nacer en usted una sed, una necesidad por correr. Y cuando eso está en usted, usted no esperará que esas puertas se abran para venir a escuchar la palabra. Pero cuando usted está tranquilo y no viene a culto y todo le parece normal y como que nada pasa, o si el sermón es fuerte, usted se molesta con el pastor o se molesta con el predicador, o si vino a dormir a culto y el diácono lo despierta, usted se molesta. Eso me muestra que no ha llegado. Tal vez está por accidente, pero no ha entrado por la puerta que debe entrar. Porque cuando el individuo viene arrepentido, ¿qué va a demandar? Cuando el hombre viene pidiendo comida, muriéndose de hambre, y le ponen una lenteja con un arroz, ¿cómo se va a poner bravo? Si de cosa le están dando de comer, de gracia le están dando de comer. Lo que debe estar es muriéndose de hambre en el desierto. ¿Qué va a exigir el hijo cuando no trae un peso para la casa? ¿Qué va a exigir que le den carne o que le pongan huevo? Cuando él no está trabajando y no está dando nada. ¿Con qué cara exige que le pongan parabólicas si él no paga, si él no ayuda a comprar el televisor o lo que sea? ¿Con qué cara el creyente demanda algo que por gracia es que somos salvos? Y eso no por nosotros, sino que fue Dios el que nos dio el don de la fe para creer. No sé si me hago entender. Entonces hay un lugar de refugio y ese es Jesucristo. Hay una zona de escondedero y ese es el Señor Jesucristo. Él tiene que desear quedarse allí, porque pues Dios no obliga a nadie. Sin quejarse, sin dar vueltas y decir: ¿por qué vine para acá? Porque así dice la gente hoy. Dicen que quiere ser libre de los cuidados del mundo y se meten entre los creyentes y dicen: oh, si yo tengo que renunciar a esto o aquello, si yo tengo que pagar diezmos y ofrendas, si yo tengo que hacer todo esto, oh Dios mío, yo no quiero eso. El hombre que se quejaba
era expulsado. Ahora eso es para el creyente ya. Cuando estamos en la ciudad, cuando usted viene al evangelio, nadie lo obliga. Personas que vienen y caminan y se van, uno va y les habla, pero ¿qué los vamos a obligar? Hermano, ¿y si hacemos un ayuno por él? Hermano, ¿el ayuno va a cambiar su corazón? No, el ayuno no va a cambiar su corazón. El poder de transformación de la palabra es lo único que lo puede cambiar. Y si él no quiere ser cambiado, nada lo va a cambiar. Que Dios se entienda con el individuo. Se puede orar por él, y si quiere hacer un ayuno en beneficio de él, hágalo. Pero es el caso de ese individuo está en las manos del Señor. Ahora, cuando él llega de esa manera, entonces dice: el hombre que se quejaba era expulsado. Si lo hacía voluntariamente tenía que ser satisfecho sin quejarse. Oh, me gusta decir esto: yo cuando llego a ese lugar no quisiera salir más nunca. Para mí es el cielo estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, juntamente con hombres y mujeres que han huido de las cosas del mundo y han anclado sus almas en el puerto de descanso. Oh, qué compañerismo y qué gozo divino, descansando en sus brazos eternos, sin presión, sin miedo a nada, porque estoy seguro en Cristo. Él es una torre fuerte, a él corre el justo y está seguro. Él es roca en tierra de cansancio, refugio en tiempo de tormenta. Oh, qué lugar. No veo nada de que me pueda quejar. La única cosa que tengo para quejarme es: ¿por qué no lo hice antes? Sino que esperé hasta tener la edad que tengo. La única queja que tiene una persona cuando viene realmente arrepentido es: Señor, de lo que me estaba perdiendo, ¿por qué no lo hice antes? ¡Qué torpe fui! No puedo decir que no veía el camino, pero hacía oído sordo y la vista ciega a la palabra. El camino marcado, el camino provisto, las señales dadas, las ciudades vistas por todo lugar. No importa donde usted vaya, usted puede estar en cualquier parte, pero recuerde, donde usted esté, en su casa, en la calle, en lo más profundo del pecado, en la depresión más terrible, en la enfermedad más mortífera, hay una ciudad de refugio cerca a usted y se llama Jesucristo el Señor. No importa usted cuánto considere que es miserable o que no vale la pena su vida, recuerde, en la ciudad que esté así fuera en el valle, ese caminito por allá en medio de las montañas, hay oportunidad para usted. Tanta oportunidad habrá que, ¿sabe una cosa? Una congregación, una iglesia, un tabernáculo también es un lugar de refugio. También hay un juez que juzga sus casos, el pastor, por medio de la sabiduría que Dios le da a través del Espíritu Santo en la palabra. Él es un juez. Hay unas puertas abiertas, hay un lugar donde usted pueda llegar, hay caminos que marcan. Por eso yo creo que cada creyente debe ser una señal que anuncia el camino para el lugar de refugio en esta ciudad o donde sea que esté. Una congregación es un lugar de refugio, porque cuando el hombre llega al lugar de refugio, él no tiene de qué preocuparse. Usted puede venir a culto cansado, puede venir a culto aburrido, puede venir a culto enfermo, puede venir deprimido, puede venir emproblemado, puede venir hasta de mala gana, puede venir de muchas maneras. Pero ¿a cuánto les ha pasado que llegan preocupados, aburridos, con un montón de cargas? Y la palabra trae descanso. Las alabanzas traen gozo. Tal vez usted pasó la petición y la petición es contestada. Usted llegó pensando que voy la última vez y no vuelvo, pero cuando usted sale diferente. Algo ocurrió adentro. La carga que estaba en sus hombros quedó en ese lugar y usted sale dispuesto a continuar. Llega triste y sale alegre. Llega aburrido y sale dándole gracias a Dios. ¿Qué pasó? Usted llegó a una ciudad de refugio. Cuando usted viene a un tabernáculo, siempre y cuando venga en la actitud correcta, porque el éxito del culto no es solo el ungimiento que tenga el predicador, no depende solo de la disposición que tenga el director, no depende solo de cuán bien suene la música. Todo eso es necesario, pero lo que hace que el Espíritu Santo baje en un culto es la disposición del corazón del creyente. Él es el que llama, Él es el que trae, Él es el que hace que el Espíritu Santo descienda. Estaba en cierto lugar y un hermano decía que él sabía cuándo era que el Espíritu Santo bajaba en el culto. En cierto lugar dijo: aquí solamente ha bajado 3 veces. Y yo decía: vea qué cosa, hermano, ¿y por qué no ha bajado más veces? No, es que el predicador le decía: no, ¿sabe por qué no ha bajado más veces? Por usted. Porque si usted se dispusiera y no andara contándolas, bajaría más seguido. Entonces, mis hermanos, lo que hace que el poder de la palabra tenga eficacia es usted.
es su corazón. No importa si usted es joven y considera que tiene mucho por vivir. ¿Qué le asegura que tiene mucho por vivir? ¿Cuántos jóvenes no se murieron hoy? ¿Más jóvenes que usted? ¿Más jóvenes que yo? No, ya estoy muy viejo, ¿ya para qué? Nada de eso. Mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras haya enfermedad, hay sanador. Mientras haya pecado, habrá salvación. Mientras haya sangre, hay misericordia para usted y para mí. Mientras haya oportunidad, no importa que usted haya conocido el evangelio por muchos años, no importa que usted sea un descarriado, no importa que usted intentó y no pudo, pero mientras la puerta de la ciudad está abierta, hermano y hermana, corre por tu vida. Un hogar es una ciudad de refugio también, donde sus hijos deben hallar paz, donde sus hijos deben hallar consuelo, deben hallar un buen consejo, deben hallar amor, deben hallar refugio, deben hallar una palabra sabia, deben hallar corrección, porque recuerde que en la ciudad había normas. Es como un tabernáculo, como ciudad de refugio. Aquí hay normas, acá hay un orden, acá hay una manera de comportarse, acá hay todo lo que debe haber en un hogar, un individuo. Usted es una ciudad de refugio, porque donde usted se pare, usted debe proyectar luz. Las personas deben sentir la necesidad, y por eso le pueden decir: hermano, ¿por qué no ora por mí? Hermana, usted que está más cerca de Dios, ¿será que usted puede hacer una oración? Oiga, ¿por qué no lleva una petición allá a su iglesia para que oren por mi papá o por mi mamá que está enfermo? Tengo un problema, ¿por qué no ora por mí? Y aquellos que se burlaban de usted, que lo criticaban por haber venido al evangelio, tarde que temprano identificarán en un verdadero creyente un lugar de refugio, una persona a quien pedirle, sabiendo que Dios escucha a ese individuo. Así le dicen a uno, hermano. La familia que se burlaba de uno le dice: ay, usted que está más cerca de Dios. Y uno pone a pensar y dice: pero, perdóneme la expresión, pero qué tonto, ¿cómo que yo estoy más cerca de Dios y usted se burla de mí? ¿Acaso no quiere estar de este lado? Venga para acá, que hay oportunidad. Usted no tiene por qué estar enfermo, usted no tiene por qué estar deprimido, usted no tiene por qué andar aburrido, usted no tiene por qué andar como un animal detrás del pecado, cuando hay un Dios que está dispuesto a liberarlo de su yugo, a liberarlo de su vicio, a liberarlo de su pecado. Si tan solo usted dice: heme aquí, aquí estoy, haz conmigo lo que tú desees. Hay un lugar de refugio. Cuando yo digo lo que digo, no lo digo por usted, porque la Biblia dice que no hay uno más alto que ningún otro entre nosotros. Todos somos iguales. Si no es por la gracia de Dios, tanto yo como usted estoy perdido. Solo que yo corrí, y yo me aseguro y procuro no sacar la patica del límite de la ciudad, porque si hay límites, si usted se sale de los límites de la ciudad, no hay nada que hacer. Pero si usted viene dispuesto a rendir su vida de una manera individual, diciendo: Señor, si usted me ayuda, aquí estoy, entonces Él estará dispuesto para usted. Estoy ciego para lo demás, estoy dentro de una torre y ni siquiera tengo deseos de mirar hacia afuera, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás ya no es digno de mí. Oh, qué punto a dónde llegar. Afuera usted muere, pero adentro usted está seguro. Entre y deje escapar la presión. Eso es lo que hay que hacer. Cristo es nuestra torre, sí, el lugar de seguridad provisto por Dios. Dios ha constituido un lugar de refugio, una ciudad de refugio. Su Hijo, Cristo Jesús. Torre fuerte es su nombre, a Él corre el justo y será levantado. Usted tal vez pudiera decir esta noche: ¿qué si uno dentro de la ciudad de refugio se enferma? Porque esa es la cosa, el cristiano también se enferma, el Hijo de Dios también se enferma. Pero recuerde, escrito está: Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó su enfermedad en su cuerpo, y por su llaga hemos sido curados. Esa es la diferencia entre el que no es creyente y el que es creyente. Esa es la diferencia entre el pecador voluntario y el pecador involuntario, es decir, aquel que se arrepiente. Que él se enferma, él tiene problemas, y la solución al problema es colgarse. El problema, la solución es matar a la familia y por último mirar a ver qué hace. La solución es irse con otra, porque este hogar no lo arregla nadie. Esa es la solución de él. Pero la solución del cristiano no es esa. Él puede tener los mismos problemas y aún peores que los que tiene el de afuera, pero él tiene un lugar de refugio. Él sí sabe a dónde poner su mirada. Él sí sabe a dónde correr.
Él sí sabe qué tiene que hacer. No es colgarse, es doblarse y levantar sus manos y decir: Señor, no puedo hacer más. ¿Pudieras ayudarme? Y la Biblia dice que el que corre a Él, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, pero es que ¿cómo le hago? Dijo el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios hace su parte, pero Él está esperando que usted y yo hagamos la nuestra. Leo esto y terminamos. ¿Qué si usted se enferma allá adentro? Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, por su llaga hemos sido curados. ¿Qué si uno se cansa y se preocupa allá dentro de la ciudad de refugio? En los muros y en las puertas de toda la ciudad está escrito: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Confía en su palabra prometida. ¿Qué si usted se siente solo? Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué si usted piensa que lo ha abandonado? Él dijo: no lo dejaré, estaré con vosotros y aún en vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El cristiano tiene un lugar de refugio. Por eso el cristiano no anda deprimido, ni con la cara rabiosa, ni aburrido. Un verdadero cristiano, como lo veíamos ayer, él puede tener todos los problemas que sea, pero su fe no varía de acuerdo a las circunstancias, sino que su fe está por encima de todas las circunstancias, porque él no tiene un Dios muerto. Él no tiene que ir a rogarle a un Señor caído. Él tiene un Señor que se levantó en la resurrección y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿No quisiera usted un poco de esa ciudad de refugio? ¿No quisiera usted, sea creyente o no lo sea, correr a esa ciudad y asegurarse de que usted verdaderamente no está en los límites de la ciudad, sino que ya entró a la ciudad? Si usted todavía es un pecador, hay un juez justo para perdonar su pecado y hay sangre en beneficio suyo. Incline su rostro y vamos a orar. Yo no conozco su vida, difícilmente conozco la mía. Y digo difícilmente porque yo no sé todo de mí mismo. ¿Sabe usted que su corazón lo puede engañar? ¿Sabe usted que la Biblia dice que si su corazón no lo reprende, mayor que su corazón es Dios? Tal vez usted esta noche haya oído el sermón y usted diga: yo estoy bien, pero ¿qué tal no sea así? Yo mismo en esta noche tengo que decir: ¿qué tal yo no esté bien? Yo pudiera pensar que lo estoy, pero ¿qué tal no lo estoy? La religión de sus padres no lo va a salvar. La religión del hermano Juan Pérez, el pastor acá, no lo va a salvar. La religión que yo le predico no lo va a salvar. Yo no lo puedo salvar. Jovencitos, sus papás no los pueden salvar. Su papá puede ser un predicador, pero no la va a salvar. Su mamá puede ser una buena mujer, pero no la va a salvar. O su abuelita pudo ser una buena mujer y morir siendo una santa, pero la salvación no se hereda. Usted puede hacer buenas obras, ser muy buena gente, pero eso no lo va a salvar. Usted tiene que correr. Yo lo invito en esta noche: corra a ese lugar de refugio. Hay una ciudad de refugio cerca a usted. No tiene que venir al altar, pero hay una ciudad de refugio. No importa si usted está en un desierto, si su vida está vacía, ahí está Jesucristo cercano a usted. No importa si usted considera que es muy importante y que lo ha logrado todo, en la cima de esa montaña también hay una ciudad para usted. No importa cuán bueno nos consideremos, si usted no corre a esa ciudad de refugio, está perdido. No quisiera usted asegurarse de esta noche. Yo no le estoy invitando a cambiar de religión. Yo lo estoy invitando a que usted tenga una vida privada, personal, con aquel que le dio la vida. Yo lo estoy invitando a que usted revise, mujer, hombre, jovencito, señorita, a que usted revise su corazón. Usted pudiera estar seguro que si usted partiera hoy de esta tierra, usted sería salvo. ¿Qué de usted que sabe que vive en pecado? ¿Qué de usted que sabe que este sermón es la verdad? Que de pronto no lo quiera escuchar o no le guste, pero que sabe que esto es cierto. No habrá excusa en aquel día.
de usted que está enfermo, no importa la enfermedad que sea, ¿cómo no venir a Él y decirle: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi perdonador, tú eres mi sanador, Señor? Oh Señor, mira mi corazón en esta noche. Padre, yo puedo esconderme de quien sea, yo puedo esconderme de mi papá, puedo esconderme de mi mamá, puedo esconderme de mi jefe en el trabajo, puedo esconderme de mi esposa o de mi esposo, puedo esconderme de mis hijos, pero Señor, nunca me podré esconder de ti. Padre, y hay una manera muy clara en que tú descubres las intenciones de mi corazón, y eso es cuando tu palabra es hablada, porque la palabra penetra hasta lo profundo, y parece que el predicador me conociera desde que nací, pero no es el predicador. Señor, eres tú el único que sabe mi levantarme y mi acostarme. Eres tú el único que conoce toda mi vida. Tú sabes en qué camino bien, tú sabes en qué fallo todos los días. Tú sabes que me duele, tú sabes en qué pienso, tú sabes qué vicio me domina. Oh, pero si hay algo que yo puedo saber en esta noche, Señor, es que yo soy un pecador. Es que si yo necesito algo es salvación. No importa que lleve años en el Evangelio, Padre, yo necesito un bendito sello de seguridad. Yo quiero entrar en Cristo, la roca fuerte, allí quiero estar escondido. Padre, Moisés tuvo temor. Moisés, Señor, quiso ver tu rostro, y a Moisés le fue demandado esconderse detrás de la roca para no morir. Oh, yo pregunto si usted no necesitará. Usted y yo no somos mejores que Moisés, y Moisés tuvo que esconderse para no morir. Yo creo que yo necesito esconderme en esta noche, y ese lugar de escondedero se llama Jesucristo. Amoroso Señor, si hubiera alguien, Señor, aquí que está al alcance de mi voz, que sabe, Señor, que sin ti está perdido, yo ruego por su alma, Padre amado. Si hay alguien aquí que tiene su corazón duro, Padre, yo te pido que tú lo pongas, Señor, en tu tratamiento y lo remojes a tal grado que sea blando. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Ayuda a cada joven en este lugar, Señor, que ellos comprendan que sin ti la vida es un derroche y es un tiempo perdido, Señor. Ayuda a nuestros hijos, Señor, que ellos entiendan que por venir a la iglesia no son salvos, que ellos necesitan rendirse, arrepentirse y entregar voluntariamente su corazón a ti. Ayuda a cada hermana, Señor, ayuda a cada varón, Señor, ayuda a cada hogar. Padre, ayuda al pastor en este lugar, que esta sea una iglesia, que sea una ciudad de refugio en medio de esta ciudad, que cada hogar sea una ciudad de refugio para sus hijos, que cada creyente sea una ciudad de refugio para el pecador, que todos seamos señales de la gran ciudad de refugio y escondedero. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo presento estas vidas en esta noche. Las pongo en tus manos, tuyos son, Señor. Si alguien aquí sabe que necesita de ese Señor, yo le invitaría a que usted tomara una decisión por él. Yo no le invito a un cambio de religión, yo le estoy invitando a un cambio de naturaleza, a un cambio de vida, a un poder que lo transforma y lo hará completamente diferente. Alguien necesitaría de ese Jesús. Alguien que sabe que no ha tomado su decisión sincera y real. Alguien que sabe que está en el desierto o en el valle y no ha llegado a la ciudad de refugio. Hoy está la ciudad cerca para usted. Las puertas en esta noche siguen abiertas, tan abiertas como estuvieron los brazos en el Calvario. Aún esos brazos están allí esperando y cada gota de sangre sigue siendo derramada por usted. Amigo pecador, amiga que vives en pecado, ¿por qué no has aceptado a Jesucristo? ¿Por qué no dejar que Él sea el Señor y el dueño de tu vida? Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por los méritos de aquel que murió en el Calvario, yo reclamo cada simiente de vida eterna que pueda estar en este lugar, que brote, Señor, que Satanás quite sus manos sucias de cada corazón en esta noche, y que el Espíritu Santo descienda a cada vida,
y traiga tal grado de convicción de pecado que ellos corran, Señor, que ellos huyan de la vida del pecado, que ellos corran, Señor, a la fuente rica en agua que cambia y calma la sed, que ellos se encuentren contigo, Señor, y sean cambiados y diferentes. Tuyos son, Señor, yo los pongo en tus manos, y que toda persona que es sincera en esta noche, Satanás quite sus manos sucias de sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Que haya salvación para los hijos de Dios ahora, y que toda persona sincera pueda venir y levantar sus manos y decir: Señor, yo entrego mi vida a Jesucristo, mi Señor. Tuyos son y los dejo en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.